esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutina. Ya regresamos a su programa Generol este 2 de noviembre. Eli, cuéntanos cómo está nuestro programa hoy. Bueno, hablar acerca de este día tan especial, sobre todo aquí en México y en algunos otros lugares de Latinoamérica, acerca de la celebración del Día de Muertos. ¿Por qué? Pues porque es la fecha indicada para hacerlo. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta importante, sobre todo para nosotros, para que nos conozca nuestra audiencia y podamos a lo mejor saber si qué tipo de celebración realizamos nosotras y si eso se apega a la tradición que se conoce de nosotros en el mundo. Por ejemplo, Geli, ¿tú qué haces para celebrar a los muertos en estas épocas? Bueno, antes que nada, voy a comprar mis asuntos propios de la ofrenda, porque en esta ocasión y desde hace como aproximadamente 4 o 5 años, aquí en la casa ponemos ofrenda a nuestros muertos recientes y no tan recientes, y pues es todo un simbolismo, ¿no? Desde ir por las flores hasta la elección de qué es lo que se va a poner dentro de estas representaciones de la ofrenda. Esto es fundamentalmente lo que, y usualmente yo soy la que anda ahí como poniendo todas esas cosas aquí en casa. Y pues también no acostumbramos ir como a los panteones. Sin embargo, esta semana ha sido como escuchar muchas vecinas, amigas y conocidas con el tema de las ofrendas y con cómo se celebran. Por ejemplo, tengo una vecina que es de Oaxaca y ella nos regaló tamales y durante varios días nosotros hemos visto cómo hace como la instalación, que incluso es bastante interesante porque durante todo el caminito que va del edificio, de la entrada de su casa hacia adentro, hay un caminito de pétalos de esta flor de cempasúchil, que es muy característica para el Día de Muertos. Y en cada hogar pues se festeja o se rinde algún homenaje a los que ya no están con nosotros y que tiene que ver también con esta cuestión de cómo se mezcla la historia prehispánica y de la colonia, ¿no? Porque hay muchos elementos que son bastante simbólicos de las culturas prehispánicas y otros tantos que no lo son. Y por ejemplo, recién me entero que en Tulyehualco lo celebran de manera bastante particular, sobre todo con la infancia, en donde hacen un recorrido por la noche, los niños pidiendo, no calaverita, pero, o sea, pidiendo fruta. O sea, la gente en Tulyehualco da fruta y en algunas casas sí meten como el factor dulce, golosina, chuchería. Pero cuando llegan los niños a tocar, porque llegan con un coro, con cierta letanía a tocar a las casas, tocan y las personas que están dentro les dicen, bueno, ya están aquí, pero ¿qué vamos a rezar? Y entonces ya sea tu Padre Nuestro, o sea, estas cosas que son bastante religiosas, y entonces pasan los niños, hacen su oración, su rezo, y después de eso ya les dan su frutita o lo que corresponda. Entonces, son algunas de las muestras de la diversidad cultural que puede haber en cada región. Y en cada estado, pues evidentemente las connotaciones son distintas. Pero tú, Eli, ¿cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebro yo? Bueno, pues tengo muy poco tiempo celebrando Día de Muertos, de hecho creo que es como el tercer, cuarto año, y regularmente hago cosas muy modestas como simplemente participar en
la creación de calaveritas literarias, que se escribe una rima acerca de cualquier temática en particular o de algún personaje específico y se intercambia o se da de conocer a algunas personas y pues efectivamente, como soy una panera de corazón, como muchísimo pan de muerto para estas épocas un, que tiene algún significado particular porque es de una forma redonda, con 4 huesos, un centro y todo esto está hecho evidentemente de harina, pero bueno, como en el grupo que escuchamos hace un momento, calaveritas de azúcar, en estas calaveritas pues también pueden intercambiarse, regalarse, puede tener el nombre en la frente de algún difunto o bien como en pequeña broma el nombre de alguna persona viva. No hay pues como límites para eso, así somos nosotros. Y bueno, les comentaba del pan de muerto, es una representación, como nos dice Heli, que se mezcla con las tradiciones pues mexicanas o nativas de aquí, y es una representación de la Eucaristía y más fue institucionalizado por evangelizadores españoles. Bueno, es un pan de dulce con formas redondas, adornado con formas de huesos, hechos obviamente con el mismo pan. Y lo característico de este pan es que se condimenta con anís, que le da un toque particular. Entre el anís, las calaveritas de azúcar, la fresa en cempasúchil, se puede ir construyendo algo importante. Lo que me ha tocado ver es que el año pasado, en la colonia de Santo Domingo, en Coyoacán, más bien en todo el pasillo central, toda la calle central de ese pueblo, que antes era un pueblo, colocan en el piso diferentes formas o formas simbólicas de alguna persona, de algún símbolo como peces, calaveras, etcétera, con la intención de cubrir toda la avenida y las personas puedan ir transitando. Hacen un concurso de esto, pero esto es como un camino de todas las almas que regresan en estas fechas a visitarnos a los vivos. Y que es bien interesante, porque se generan mitos y leyendas alrededor del Día de Muertos, pero cabe señalar que ya para la época prehispánica, o sea, el acto de morir es como un viaje hacia el renacimiento, ¿no? Y entonces desde las culturas prehispánicas se ven como una dualidad, la vida y la muerte. Y en ese sentido hay muchísimos registros de lo que se hacía, por ejemplo, en las culturas totonaca, nahua, mexica y maya, que cada una tiene como sus características particulares, y una de las características era conservar como los cráneos y mostrarlos durante diferentes rituales que hacían alusión justo a la muerte y el renacimiento. Y para los indígenas no tenía esta connotación religiosa católica, en donde hay una idea de un castigo o premio, el bien y el mal, ¿no? O sea, el destino del muerto se determinaba por el tipo de muerte que había tenido y por el comportamiento de su vida, ¿no? Por ejemplo, los que morían o sea, que tenían una muerte relacionada con el agua, se destinaban a un dios, ¿no? O al paraíso de Tlaloc, o se dirigían al Tlalocan. Y entonces, cada una de estas muertes, por ejemplo, en el caso de las mujeres muertas durante el parto, estas llegaban a Omeyocan, que era el paraíso del sol, el dios que estaba presidido por Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Y entonces ahí llegaban las mujeres. Y cada cultura tiene como esta serie de simbolismos muy particulares de cada región. Y en este caso el pan de muerto representa eso, ¿no? O sea, como ya lo mencionaba Eli,
los rollitos estos que vemos alrededor, pues son los huesitos, y lo que está al centro simboliza la cabeza, y entonces la forma en la que pues mueren. Y evidentemente ya para la época colonial pues adquiere otro significado, ¿no? El sincretismo que hay entre estos dos momentos históricos se traduce en mirar cómo la vida y la muerte van a transitar dentro de un país heterogéneo, plurilingüe, en donde cada cultura tiene características determinadas y que van adquiriendo diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa poner sal? ¿Qué significa incluso poner el pan de muerto? Porque hay toda una serie de representaciones de lo que sucede, por ejemplo, con la llegada de los niños, ¿no? Los niños que están muertos y los adultos que se supone llegaron hoy. Y entonces a partir del 31 se vuelve una verbena, y bueno, ha adquirido diferentes significados desde la modernidad, y yo ayer que me di una vuelta por el centro me di cuenta cómo se va como resignificando el tema del Día de Muertos, o la memoria de todos los santos, o los fieles difuntos, que eso es ya como desde la perspectiva de colonial, ¿no? De lo católico. Pero bueno, ayer yo vi muchas calaveritas, y el gobierno del Distrito Federal hizo su convocatoria masiva porque todos llevaran el mejor disfraz. Y bueno, muchas cosas que hay alrededor de el Día de Muertos, el altar de muertos, lo que significa pasar como por los diferentes eslabones, ¿no?, de la vida. Y bueno, con la pregunta de ¿por qué lo celebramos o por qué lo festejamos? Pues me parece que es una tradición oral, en algunos casos, no en todos, porque no en todos se conmemora o se celebra o se pone ofrenda, el conservar estas tradiciones del sincretismo mexicano. Y me parece preciso que nos comenten a través de el Twitter, a través de las redes sociales, cómo celebran ustedes estos días, si ponen ofrenda, si no ponen ofrenda, qué opinan, qué imagen tienen de lo que ha representado el Día de Muertos en las últimas fechas. Y bueno, vamos a continuar, Eli. No sé si tú quieras agregar algo durante todo este proceso del Día de Muertos. En el estado de Tlaxcala, en el municipio de San Pablo del Mundo, la comunidad de San Pablo del Buen Suceso celebra desde el día 28 de octubre hasta el día de hoy. Y bueno, las personas, el día 28 de octubre se recuerda celebración, toda una conmemoración de las personas que murieron en un tipo de accidente. Eli, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Alguna cruz y se adorna. ¿Ahí estoy bien? Y está perfecto, porque se escuchaba terrible, pero cuéntanos más del Día de Muertos. Ajá, pues les decía que en Tlaxcala el día 28 pues se celebra a las personas que fallecieron en algún accidente, y para estas personas se coloca una cruz en el lugar donde fallecieron o donde encontraron el cadáver, y posteriormente se coloca obviamente flor de cempasúchil, flor de muerto, una veladora, y la familia coloca una ofrenda poniendo comida que le gustaba al difunto, cigarros, algún tipo de bebida, algún objeto. Y posteriormente el día 30 de octubre
Se recuerdan a los bebés que murieron antes de ser bautizados, debido a que murieron en el vientre de la madre o por alguna muerte materna, de cuna, etcétera. Y bueno, este día los padres van a las de los babies a dejar flores de nube blanca y flor de cempasúchil, y en la casa se ponen ofrendas con juguetes, pan, leche, y al día siguiente, que es el día 31, se recuerda a los niños menores de 12 años y en las ofrendas se colocan lo que les gustaba en la vida a los niños, igualmente comida, juguetes, dulces, y ya para el 1 de noviembre es la conmemoración del Día de Todos los Santos y se recuerda a la gente que ha muerto en general de causas naturales, por enfermedades, pero a partir de los 13 años en adelante. Y obviamente también se coloca agua, alimentos preferidos en la vida de esta persona. Y finalmente, el día 2 de noviembre, después del mediodía, según esta creencia es cuando el alma de los difuntos se va, se recogen las ofrendas y se levantan los altares. Y en esta comunidad existe la tradición de que desde hace 80 años, en cual consiste en llevarle la ofrenda a sus familiares, padrinos, padres, tíos, abuelos, hermanos. Y esta contiene pan de muerto, ya saben, fruta, mole, atole, entre otros alimentos. Y obviamente en correspondencia el que recibe la ofrenda regala un plato y taza. Y cabe mencionar que en el transcurso del tiempo estas costumbres obviamente se han ido modificando. Lo hago mención porque me parece que es el estado que tiene, al menos en lo que yo he estado como observando, tiene mayor extensión en la celebración. ¿Cómo les parece? Pues es bastante interesante, pero te digo que va variando como en función de la región, ¿no? Porque yo noto que hay como bastantes características diversas en muchas zonas, ¿no? Como esto que comentas de Tlaxcala, cómo se da inclusive dentro de una zona tan urbana como es el Distrito Federal, con sus matices. Y algo que a mí me pareció bastante interesante y que lo leí en la semana, hay un estudio de la Profeco donde dice que cada mexicano hace un gasto aproximado de 495 pesos para poner la ofrenda. Y eso en las casas en donde se realiza la ofrenda. Y que además los precios se elevan con el tema de las flores como no te imaginas. O sea, al final es una inversión que están haciendo los hogares y que en muchos hogares, por el tema de conservar como estas tradiciones culturales y pasarlas como, ¿sabes?, de generación en generación, van haciendo unas inversiones tremendas, porque hay de ofrenditas a ofrendotas, ¿no? O el hecho, por ejemplo, que a mí me impactó mucho, que en Tulyehualco se dé fruta. O sea, ¿tú sabes lo que cuesta 1 kilo de manzana hoy día? Para, dentro de estos espacios colectivos y estas representaciones de la vida y la muerte, las personas se desprendan, por un lado, de bienes para ofrecerlo a la comunidad, pues es bastante interesante, ¿no? El sentido de pertenencia, el sentido de colectividad, de cómo es esta paradoja, ¿no? Cómo se vive el Día de Muertos. Y que también hay como un choque cultural con todos estos procesos de la noche de brujas y lo que representa la tradición norteamericana, ¿no? Del Halloween y todo este rollo, y cómo hace contrapeso, por ejemplo, en la ciudad, que no sé si tú percataste algo de esto, ¿no? O quienes nos escuchan se han percatado como de hasta qué punto estamos generando todas estas culturas híbridas dentro de los procesos globalizadores que son bastante interesantes. Pero sí, el Día de Muertos se volvió el top por las redes sociales y por donde le veas, ¿no?
O sea, ya todos andaban con la calaverita, con el rollo de la muerte. Y al final me parece que es un proceso bastante interesante de reflexión de cómo vivimos nuestra vida desde lo cotidiano, ¿no? Cómo estamos viviendo en México la situación de violencia, por ejemplo, cómo cada cierto tiempo están matando a mujeres, y esas también cuentan, ¿no? Dentro de nuestras muertas. Entonces es un proceso bastante interesante. Entre Catrinas y Brujas hubo una fusión en el centro histórico que, bueno, para los fotógrafos yo creo que fue un insumo bastante interesante. Eli, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Pues sí, es un evento definitivamente muy enriquecedor, pero sí es observable el choque cultural, ¿no? En la calle caminamos y ya no encontramos a niños pidiendo calaveritas, sino quizá diciendo algo así como dulce y truco, que también tiene que ver algo con las tradiciones pues anglosajonas sobre estas fechas, ¿no? Que tampoco es una coincidencia que pues en finales de octubre, principios de noviembre se celebre el Halloween, que es la fiesta de todos los santos. En otros estados, en otros países, efectivamente la Iglesia Católica o los protestantes, que pues también son cristianos, tienen como ahí alguna incidencia, ¿no? Es importante observar este evento, pero bueno, también es muy importante esta fusión que se está realizando, aunque bueno, no me siento como muy es a favor de la mezcla, porque creo que en ningún otro lugar del mundo generamos tanta creación literaria por estas pues calaveritas, estas rimas. La situación, por ejemplo, quiero comentar como una situación de pues brevario cultural en Zacatecas, que es donde la tierra de mi papá. Pues ahí se cantan rimas y alguna de esas rimas pues dice una, el muerto pide camote, si no se le cae el bigote, la viuda pide una ayuda para su pobre criatura, y así ese tipo de picardía en la tradición oral mexicana, que evidentemente está transmitiendo pues un contenido cultural bastante extenso y profundo. O también, por ejemplo, pueden cantar, esta casa está bendita porque sí nos dieron comidita, ¿no? Y es Sí, claro. proporcionar dulce típico, frutita, incluso yo he escuchado en esta casa es bendita porque sí nos dieron frutita, ¿no? Entonces, sí, en cada estado, en cada región, se va adaptando la celebración pues a los recursos incluso, ¿no? De las personas. Sí. O, por ejemplo, si no dan nada, pues la casa está embrujada porque no nos dieron nada, ¿no? Todo eso. Y es como el juego de la creatividad de las mexicanas y de los mexicanos, ¿no? El qué hacer con los recursos desde lo cotidiano, el cómo transitar por estos espacios y recrearlo, que al final están haciendo una recreación de lo cotidiano, con estas calaveritas que nos comentas. Y bueno, a mí me parece importante señalar lo siguiente. Hay libros particulares para quienes están ávidos de conocer mucho, con mayor profundidad el tema del Día de Muertos, para entender cómo se han dado los procesos en México. Y hay unos textos que son bastante interesantes. Uno es La muerte en los mexicas, que es de Eduardo Matos Moctezuma. Luego el otro es de La idea de la muerte en México, que está me parece que en el Fondo de Cultura Económica, y es de Claudio Lomnitz. Y entonces cada uno de estos libros trae nociones de lo que representan los símbolos, la historia de los símbolos, desde la antropología, desde el empleo que hacemos
las y los mexicanos sobre la imagen de la muerte, a diferencia de otras culturas, ¿no? Y pues son como algunos referentes. Y es bastante interesante esto que comentas, porque hay gente que se va a los panteones y que es uno de los referentes inmediatos, ¿no? Que se van a los panteones, pernoctan ahí, comen y al final es como un reconocerte dentro de un proceso, dentro de un ciclo, ¿no? Y es bastante interesante. Me parece que de alguna manera cada cultura en México le hace sus aportes muy, muy particulares a la tradición oral, a la tradición escrita y desde el hecho de cómo se ven las ofrendas, ¿no? O sea, pones o no pones papel picado, pones o no pones flores, pones o no pones agua, pones o no pones pan. Y cada una va teniendo significados desde lo personal, ¿no? Eli, ¿andas por ahí todavía o ya te perdimos? Bueno, pues para continuar este programa, también muy ad hoc, estaría... ¿Te puedes acercar un poco más porque está haciendo muchísimo eco algo por ahí? ¿Por ahí me escuchan? ¿Por ahí me escuchan? Buenísimo, por ahí. Por ahí estoy. Bueno, pues les comentaba que para seguir en esta noche escuchando musiquita, pues acorde a la temática, escogí para todos ustedes una rola de Laza de Cela, que bueno, esta chica es de muchos lugares, no tiene fronteras, es una cantante mexicana estadounidense que canta en varios idiomas, en español, en inglés, en francés, y la escogí porque escoge o mezcla música tradicional mexicana, los sonidos tradicionales mexicanos, con el klezmer y el rock. Y tenemos ahorita con ustedes, os dejamos para ustedes la rola que se llama Llegar a tu lado, para ponernos un poquito nostálgicos.